Hola amigos de sí, hola amigos de sí, hoy vamos a hablar un nuevo video. De sí, esta vez voy a hablar sobre el modo copiloto. Está en decadencia. De sí, mira, y que lo mío de sí está en decadencia. De sí está en decadencia. Vamos a empezar a este video una vez por todas. De sí, primero vamos a comenzar por sus jefes. Si no, va a ver a partir del mundo número 1 hasta el mundo número 14. Es decir, vamos a empezar con los mundos 1, 2, 3 y 4. Para empezar, y también con sus versiones del primer modo copiloto. Bueno, vamos a empezar con el mundo 1. La verdad, en el mundo 1, decir, hubo 5 jefes, decir, tuvo 5 jefes a excepción de la Reina Amada. Y el jefe que fue reciclado fue Risueñín, decir, el gato. Y de jefe de la y de jefe de las primeras versiones del primer modo copiloto fue Resueñín de sí con un gorro rojo de sí. Y la cantidad de jefes reciclados de sí que hubo más en el mundo 1 fue Resueñín, por una cantidad de bastantes. De sí, vamos en el mundo 2. Decididamente hubo 4 jefes de sí que estuvieron de sí, a excepción de Doña Cadencia y el Rey Wonka. Y el de las versiones del primer modo copiloto fueron la Doña Cadencia de Nieve y el Chupirefresco. A excepción de la tetera. En el mundo 3, sí o sí, sí o sí está todos los jefes, siendo más bien el esquibitole, la calavera, etcétera, etcétera. Y el de la primera versión del primer modo copiloto no hubo jefes, no estuvo el esquibitole azul solo y también el ángel rojo. Decir, vamos en el mundo 4. La verdad, en el mundo número 4 reciclaron una cantidad de 7. Estuvo 7 jefes de sí. En el modo copiloto, a excepción de la mujer de la pasamontaña. El hombre que tiene unas velas de sí y que te graba corazones y gara negra. Y de jefe del primer modo copiloto fue el juez que te tira los libros y martillos. Empezamos con los 4 primeros mundos. Porque la verdad, en los siguientes mundos, no hay primeras versiones del primer modo copiloto. Pero lo que sigue a partir del mundo 5 hasta el 14, o un mundo para más adelante, los jefes no tienen versiones del primer modo copiloto. Y disculpen mucho por decir cosas que a veces digo algo y pienso en algo y digo otra cosa. Mundo 5 y mundo 6. En realidad en el mundo 5 y 6 reciclado todos los jefes. Y casi un jefe del mundo 5. Reciclado todos los jefes del mundo 5 a excepción de la rana siendo más bien la rana no estuvo en el modo copiloto, pero estuvo en el tiempo perdido, que usa el fondo del modo copiloto para promocionar el mundo 16. En el mundo Cell, sí o sí es el mundo que está todos los jefes en el modo copiloto. Está al mismo nivel que el del mundo 3. Como dato curioso, en el mundo 5, en los modos copiloto metieron al menos más jefes del mundo 5. Y el mundo C es el mundo que se tardó mucho y que se tardó bastante a poner un jefe del mundo C, que es el mundo de agua, el mundo acuático, que se tardó bastante, y siendo más bien que Don Barreno fue el primer jefe del mundo C, que estaba en la batalla del trono la bicha que bota los fantasmas, etcétera, etcétera.
Mundo 7 y 8. Decía acá vamos con el mundo 7 y 8 siendo más bien paisaje hundido y el molino colorido. Siendo más bien en el mundo 7 tenemos al espectro en baño. El aparato azul decir que tiene un ratón decir en la mascota. Qué raro eso. Mecha revoltosa, doctor de cloaca. Finalmente la tubería y finalmente filósofo Pringüe. Son estos jefes del mundo 7. Los que no estuvieron de sí fue Pringüe, que es la cosa morada que tiene una calavera de sí dentro. Machacaperno y finalmente Popato. En el mundo 8 tenemos la máquina transportadora número 1, uno de mis jefes favoritos de sí, la máquina roja de sí. El ratón de sí con la máquina esta de sí que bota unos papeles. El capitán obrero, omnisciente, señor conformidad y finalmente el señor número 42. Son los que tuvieron el modo copiloto. Los jefes como por ejemplo todo teclado, el del 8.2 y el dirigible no estuvieron en modo copiloto. Tenemos a ver que los jefes que ya mencioné estuvieron en modo copiloto a excepción de Pringüe, Machacaperno, Popato, todo teclado, la caja de herramientas que es el del 8.2 y finalmente el dirigible no estuvieron en modo copiloto. Y suena algo que en el evento de modo copiloto pone a todo teclado de sí de la computadora o de las teclas rojas, porque este jefe nunca estuvo de sí en el modo copiloto y nunca apareció este jefe. Pero bueno es conclusión mía. Desde acabamos en el mundo 9. Si nuevamente es el mundo de sí que tiene todos los jefes de sí. La cantidad de jefes que estuvo de sí el mundo 9 fue una cantidad de 8 a excepción de Voto, siendo el jefe final. Y el jefe que fue más reciclado del mundo 9 fue más bien el pingüino. Con el poder del triple enlace, es decir, poder del modo elite, es decir, Papanievo, Doña Escarcha, el Don Flostino, el Reno, Viga Salmoneo, Señor Abeto, tuvieron el poder de decir del modo elite, a excepción del Yeti, es el que tuvo decir el poder del modo normal, etcétera, etcétera. Decir de los acá, desde acá fue el mundo 9. Siendo a ver bien que las cantidades de jefes que fueron reciclados fueron una cantidad de sí. El mundo 1 se repitió Ruiseñín, el 2 fue Doña Pudín. En el T fue. En el T no repitió muchos jefes, decir, en el mundo 4 repitió la bicha marrón que votó unos fantasmas y púa. En el mundo 5 y Cell no reciclaron muchos jefes, pero repitió poco de sí. Y en el mundo 7 no repitió bastante jefes. En el mundo 8 tampoco no repitió. Y en el mundo 9 fue el señor pingüino. Siendo a ver que los jefes reciclados fueron Risueñín, Doña Pudín, la bicha que bota los fantasmas y el pingüino. Desde vamos en el mundo 10 y 11. Desde a partir del mundo 10, los jefes de sí que estuvieron en el modo copiloto fue una cantidad de pocos, siendo más bien Cruel, Boom, Karma Espanto Elástica y finalmente el Sol y la Luna, siendo más bien Insolución y Alunizaje. Que nombre más raro, debió que poner Sol y Luna. Son los que estuvieron en el modo copiloto. Los jefes que no estuvieron de sí en el modo copiloto fueron Centinoria, Alegría en Titín, Feo Rebelde, mi mayor enemigo siendo más bien el payaso del cañón y finalmente el bufón feliz, uno de los mejores jefes del mundo 10. Siendo más bien que en el mundo 10 de sí estuvieron una cantidad de 4 jefes, siendo más bien que es el mundo de sí que se quedó muy atrás de sí, porque es el mundo que estuvo 4 jefes a excepción de los 5 que acabo de mencionar. En el mundo 11 de sí está al mismo nivel que el del mundo 7 y 8, porque la cantidad de jefes fueron, los jefes que estuvieron fueron el Cactus, Puerta Batiente,
el carro, el oso, el perdigón salvaje, el tonte. Son solo estos jefes los que tuvieron el modo copiloto. Los que no tuvieron fueron Forajido Buscado, Tragadalba y finalmente Rocky Ring. Son los jefes que no estuvieron. Y vamos en el mundo 12 y 13. Si no ver, son los mundos nuevos de sí. Porque en los primeros 11 mundos fueron los mundos originales del juego que empezó a lanzar su lanzamiento. En el mundo 12 y 13 fueron nuevos mundos. En el mundo 12, los jefes que estuvieron fueron el genio de la lámpara, Salpatas, Damanana y finalmente la puerta de la siesta. La cantidad que hubo de sí, de jefe de sí, de este modo copiloto fue una cantidad de 4. Está al mismo nivel que el del mundo 10. Y acá vamos en el mundo 13. Que los jefes que estuvo en el modo copiloto fueron el agente Pun y canal privado. Tiene a ver la versión del todo teclado pero con teclas verdes. Tiene a ver que en el mundo 13 hubo una cantidad de 2 jefes, siendo a ver el mundo de sí que hubo pocos, que hubo muy pocos jefes de sí, que metió en el, de sí que entraba el modo copiloto y finalmente en el modo 14, los jefes de sí que estuvo fueron de sí Gorrieno Express, Doña Escarcha, de sí Doña Cadencia, Doña Escarcha de sí, o Escarchera de sí, mi mayor enemiga de sí, y uno de los jefes más pesados de este mundo, si no va a ver la Doña Escarcha de esta versión, el señor Pingüino, que es Graga el Coronel. Son solo estos jefes. La cantidad que hubo de jefes fue una cantidad de sí de 4 de sí jefes. Los jefes que no estuvieron fueron Ego Display, El Reno, Go Fugaz, Elena y finalmente Deseosa. Solo hubo 5 jefes de sí que no estuvieron en modo copiloto. Decía en el modo. Si no ve que este modo copiloto de sí, el que estaba los jefes del mundo 14, fue de relleno, porque obviamente fue. Estos jefes solamente estuvieron de sí para presentar el mundo 14, a excepción de los Goyenos de Play de sí, porque fue un jefe que estaba junto con Agente Pum. Si no ve que suena raro, suena muy raro de sí, suena más bien raro de sí. Que este modo copiloto fue más bien relleno de sí. Porque ahí estaban los jefes, porque acá estaban los dobles jefes. Acá. Este modo copiloto fue para presentar el mundo 14. Obviamente fue un modo de sí, como para rellenar al modo copiloto. Para presentar a Sila como nuevo piloto y Vivienne. Decía en el mundo 15 y 16 no voy a hablar mucho porque estos son mundos que apenas va recién llegando y los jefes que empezó a llegar son muy pocos. Y ya. Si no va a ver que el modo copiloto está en decadencia porque empezó a repetir bastante jefes y a partir del aniversario empezó a reiniciar el modo copiloto hasta el del aniversario. Empezó a traer modos copilotos anteriores, siendo a ver el que estaba el pingüino antes de sí, la bruja, etcétera, etcétera. El primer modo copiloto es el que empezó con el doctor de cloaca de sí, y el último fue el que estaba el gran Ben, etcétera, etcétera. En mi mente está en decadencia, sí de sí. Ojalá que la nueva actualización del viernes, ojalá traiga nuevos modos copilotos nuevos en vez de este modo copiloto que fue una decepción. Siendo más bien el que estaba la bruja y el pingüino, porque este modo copiloto ya lo habíamos visto antes, siendo más bien el que estaba desde hace meses, en enero y febrero del año 2026, decir que está bien traiga algunos jefes del primer modo copiloto, jefes como el inspector rapaz azul, la tetera, los jefes del mundo 3 pero versión del primer modo copiloto, siendo más bien el equipo de Tole,
que es el azul de sí, que bota unos hielos de sí, unas moscas de sí, unos zancudos de sí, y la angelita roja, etcétera, etcétera. Decir es para que mejore. Decir el único problema que tengo el modo copiloto son los lags de sí masivos. Son los lags masivos, decir bugs masivos. Porque cuando empieza a jugar o cuando empieza a jugar el modo copiloto o cuando empieza a seleccionar al jugador, esto se tarda bastante, cosa que debe que arreglarlo. Y cuando empieza el modo copiloto, cuando yo escojo un personaje mientras que el otro, cuando empieza el personaje, empieza, cuando empezamos a jugar, dice resultados de batalla, no sé, cosas, decir cosas que se vuelven molesto. Ojalá que esto lo repare también y ojalá que en el final te rebelde también lo haga lo mismo. Decir para el modo copiloto, creo que mejor decir ojalá que en la actualización de pasado mañana salga los, los jefes que faltan, como siendo más bien Feo Rebelde, Ego Express o el Tagadalba, jefes que falta de sí, jefes que faltan y los jefes del primer modo copiloto, y creo que salga los jefes de sí doble de sí, el que estaba el Resueñín con el escribitoler, el juez con el escribitoler, el juez con el gato, decir, el juez con la galleta Doña Cadencia de hielo, etcétera, etcétera. Para que acabemos más, aquí termina el video, suscríbase al canal y olvida las notificaciones. Adiós.